Habiendo explicado ya los test de unitarios y de integración, nos falta conocer el último tipo de test en términos de cobertura o granularidad. Hablamos de los test de sistema. Los test de sistema, también ampliamente conocidos como test end-to-end y en menor medida como Broad Stack Test o Full Stack Test, representan la máxima expresión de los test de integración, ya que abarcan la totalidad de los componentes de la aplicación para un escenario de uso particular. Estos tests ejecutan la aplicación de la misma forma que lo haría el actor o usuario final, es decir, al nivel más alto de abstracción. Cada interacción que un usuario realiza en una página web tendrá al menos un test de sistema asociado. En este sentido, consideramos test de sistema aquellos tests que manipulan la aplicación a través de una interfaz de usuario, como los escritos con herramientas que emulan el funcionamiento del navegador, como Laravel Dask, Playwright, Selenium o Cypress, pero también aquellos tests que se sitúan justo por debajo de la interfaz de usuario, los denominados test subcutáneos según Martin Fowler. Entre estos test subcutáneos encontramos los test de API, que como podéis imaginar, prueban los endpoints de la API de una página web. Además, dentro de este tipo de test, se incluyen aquellos que verifican cualquier otro punto de entrada a la aplicación. En una aplicación de Laravel, un test que probara una clase que heredara del command de Laravel para posteriormente ser ejecutada por consola, por ejemplo, mediante una tarea cron, también se consideraría un test de sistema, ya que evaluaría todos los componentes de la aplicación de manera transversal. Dado que los test de sistema son los más cercanos a la realidad de uso de la aplicación, podemos afirmar que su gran ventaja es proveer la mayor garantía de funcionamiento de nuestra aplicación, así como la capacidad de descubrir errores que otros tipos de test no detectarían. Unos pocos test de sistema pueden ser más fiables que decenas de unitarios. No obstante, esta ventaja es a su vez una debilidad. El hecho de tener una muy baja granularidad provoca que sean lentos y frágiles, ya que cualquier cambio en alguna de las partes del sistema puede romperlos. La dificultad en su mantenimiento, sumada a su inherente lentitud, nos debe obligar a ser cautelosos en la cantidad de test de sistema que creemos. En el siguiente vídeo de este curso veremos cómo, de acuerdo con la pirámide del testing, los test de sistema deberían representar el menor porcentaje de nuestra batería de pruebas. Para cerrar este vídeo, vamos a añadir dos apuntes finales a modo de bonus. El primero es que los test de sistema podrían contemplar contextos mayores y configurar distintos tests para diferentes sistemas operativos o navegadores web. El segundo es trasladaros que un test de API también puede usar un doble de prueba, por ejemplo, para un servicio remoto, y a pesar de no cubrir el 100% del código real de producción, seguiría considerándose un test de sistema. La garantía de que esa llamada al servicio remoto funcione correctamente podría obtenerse mediante un test de contrato, como explicaremos más adelante en el curso. Esperamos que os haya gustado este mini vídeo del curso y hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.